Del átomo al cosmos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gusto de saludarlos nuevamente aquí en Exploradores del Átomo al Cosmos, todas las semanas en las pantallas de Canal 24 Horas, viendo lo que es la investigación y también la educación, que es un tema muy relevante que vamos a tomar en esta edición de Exploradores. En este capítulo nos va a acompañar la directora del área de educación del Centro de Modelamiento Matemático, Salomé Martínez. ¿De qué vamos a estar conversando? Según los últimos resultados de la prueba PISA, que evalúa las competencias que tienen los estudiantes de 15 años, la mitad de los alumnos chilenos no alcanza el nivel mínimo de habilidades que establece la OCDE. En el caso de las matemáticas, eso significa, por ejemplo, que los estudiantes no están preparados, escuche bien, para enfrentar los desafíos de la sociedad actual. Para enfrentar esta situación, el área de educación del Centro de Modelamiento Matemático ha desarrollado una serie de proyectos que apuntan a potenciar las capacidades de los profesores para que sean ellos los que implementen nuevas formas de enseñanza en las salas de clases. Uno de ellos es el programa de desarrollo profesional docente Suma y Sigue, que entre sus objetivos busca dar significado a los conceptos matemáticos, hacerlos más accesibles e incorporarlos así a los contextos que vivimos día a día. Otro de los proyectos es la iniciativa ARPA, activando la resolución de problemas en el aula, que también se enfoca en el fortalecimiento de las habilidades para los profesores, pero centrado en el desarrollo de problemas. Un trabajo que no solo fomenta el aprendizaje de las matemáticas, sino que también el desarrollo de habilidades claves para el siglo XXI, entre los que se encuentra la capacidad de trabajar en equipo y también la creatividad. Algunos de los temas que vamos a estar conversando en esta edición de Exploradores. Lo comentábamos hace algunos minutos, los niveles de educación en nuestro país están muy por debajo del promedio de la OECD. Para profundizar sobre este tema y en específico en lo que ocurre en las matemáticas, los invito a ver el primer reportaje de nuestro capítulo de hoy. Según los resultados de la prueba PISA, en Chile la mitad de los estudiantes de 15 años no alcanza el nivel mínimo de habilidades en matemáticas que según los parámetros de la OCDE, un alumno debe tener a esa edad. Tienen que ver con la capacidad de una persona de poder utilizar la matemática para resolver problemas. Esa capacidad de poder formular, de poder emplear la matemática y de poder interpretar es clave para el uso de la matemática en la vida cotidiana. Así que el hecho de que nuestros niños no lleguen a los niveles que la sociedad moderna demanda es un hecho preocupante. Nosotros nos encontramos en el país en un momento en que necesitamos dar un avance importante porque grandes grupos de estudiantes se están quedando afuera de los aprendizajes necesarios para la vida. Se estima que si esta tendencia se mantiene, tomará 70 años para que Chile alcance el actual resultado promedio de la OCDE. Alarmados por esta situación, el área de educación del Centro de Modelamiento Matemático, CMM, asumió el desafío de aportar a revertir esta situación. Para conseguirlo, creen que es clave generar cambios en la forma en que tradicionalmente se han enseñado las matemáticas. O sea, si uno quiere romper el ciclo de memorizar, de repetir, uno tiene que poder darle significado a lo que uno está aprendiendo. Uno tiene que ser una participante activo en el conocimiento. Y para poder interesarme en un problema tanto como para lograr hacer surgir ese conocimiento, los profesores tienen que encontrar situaciones de aprendizaje, tienen que generar situaciones que a los niños los motiven a aprender, a invertir esa energía en aprender matemática. Así que yo creo que la matemática, para que los niños la puedan aprender, les tiene que hacer sentido. Con ese objetivo, el área de educación de CMM cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales que ha desarrollado e implementado proyectos que apuntan a potenciar la formación de los profesores y así generar a través de ellos los cambios en la educación. Cuando tú trabajas con estudiantes, tú beneficias a esos estudiantes, no cabe duda. Pero son, suponte, 30 estudiantes, 50 estudiantes. Pero si tú trabajas con un profesor que está en la mitad de su carrera y que tiene 10, 15 años por delante, no solo beneficia a los niños que están trabajando ahora, sino que instalas una capacidad de hacer que tiene una influencia mucho más permanente en el espacio.
En el CMM saben que mejorar la educación de las matemáticas es un tema complejo, en donde deben involucrarse distintos actores, desde el ministerio, las universidades, las municipalidades y los colegios. Y aunque es un proceso a largo plazo, es urgente y no hay tiempo que perder. El país pierde una cantidad de talento por no ofrecer una educación equitativa a todos, ¿ya? Porque hay muchos niños que serían capaces de desarrollar grandes teorías matemáticas que no tienen la oportunidad. Porque no estamos hablando que esos niños, por alguna razón propia, no pueden tener puntajes mayores en las pruebas o saber más. Simplemente son las condiciones en que está la educación. Bien, un tema súper interesante que vamos a poner esta semana en la mesa de exploradores del átomo al cosmos. Ya nos acompaña Salomé Martínez, directora del área de educación matemática del Centro de Modelamiento Matemático CMM. Salomé, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. A ver, en la nota lo revisábamos, el trabajo que están haciendo ustedes, que de alguna manera es repensar cómo enseñar las matemáticas. Exactamente. Ahora, voy un poquito atrás. ¿En qué situación estamos cuando profesores y profesoras enseñan matemáticas a nuestros hijos? Mira, lo que pasa es que la matemática, por una parte, lo que se concibe como el rol de la matemática en el aula, ha ido avanzando, ha ido hacia pensar en que la matemática es un espacio para desarrollar habilidades, pero por otro lado, los profesores se han formado tal vez con otro paradigma. Entonces, estamos en un momento muy interesante donde se necesita crear recursos, crear herramientas y, si tú quieres, conceptualizaciones de la matemática que están compartidas. Yo diría que la gente, a todo el mundo le parece súper bien que la matemática tenga que ver con resolver problemas, con saber crearnos imágenes mentales, con razonar, pero nos faltan, tal vez nuestros profesores todavía falta apoyarlos un poco más para poder lograr eso en la sala de clase. ¿Qué falta ahí con los profesores? Yo creo que falta tal vez que ellos hayan vivido la matemática de esa manera, ¿ya? O sea, de poder tal vez que ellos tengan una experiencia de aprender matemática de una manera coherente con la que se espera que ellos desarrollen en la sala de clase. En la nota hay un concepto que es súper importante, creo yo, en esta nueva forma de ver la enseñanza de la matemática, que es crear situaciones de exploración. Claro. ¿A qué se refiere eso? Uno no entendería cómo hacer más domésticas las matemáticas. Hay un punto donde se dice, no las fracciones por... Tú de hecho lo dices en la nota, no las fracciones por cuánto puede dar una fracción, sino en la vida diaria cuánto puede ser en la economía doméstica, por ejemplo, esa fracción, ¿no? Claro, lo que pasa es que la matemática, los conceptos matemáticos, vienen a ser como abstracciones que provienen de entender un montón de situaciones, como tú dices, domésticas o de la vida cotidiana. O de la vida diaria, digamos. Claro. Y resulta que cuando se enseña, muchas veces se pierde toda esa conexión con el mundo, con la vida cotidiana, con el tipo de problemas o el tipo de situaciones que se quieren modelar a través de una fracción, y nos olvidamos de eso y nos quedamos solamente con el concepto abstracto. Que en eso realidad ya la hace lejana. Que la hace lejana y que la hace poco pertinente. O lo clásico que se dice cuando uno sale del colegio, bueno, pero si nunca más voy a tener que hablar de la hipotenusa, la hipérbole, si es que no estudio algún tipo de carrera que tenga relación. Exactamente. Lo que pasa es que la matemática ahora, como se concibe, tiene mucho más que ver con razonar, con resolver problemas, con tener una flexibilidad de pensamiento y también con ser organizado para pensar, con crear estructuras lógicas. Y eso se le da mucho valor, no se le da valor por el colegio. Eso a cualquier persona que tú le preguntas te va a decir, por supuesto que es importante que yo sepa fundamentar mis decisiones, que yo sepa resolver problemas con los que me encuentro. Ahora se concibe la matemática como un espacio para desarrollar todas esas capacidades. Así es que los conceptos que se estudian en la sala de clase tienen que de alguna manera estar ligados a esta actividad, a esta nueva conceptualización de la matemática como una actividad permanente que yo realizo en mi vida. Y para eso se necesita, eso es una declaración, así lo concibe la OCDE, así lo concibe nuestro currículum, pero eso es un camino, un tránsito, o sea, cuesta mucho cambiar. O sea, la gente dice, es que a mí no me lo enseñaron así. Claro, porque cuesta mucho reformatearse para pensar los problemas matemáticos desde otra manera. Lo comentábamos al inicio del programa, en términos de la OECD, de los países desarrollados que Chile forma parte, estamos muy por debajo del promedio. Ahora, ¿qué han hecho los países desarrollados para estar sobre ese promedio? Mira, yo creo que todos los países que están sobre ese promedio han valorizado la profesión docente. O sea, yo creo que todo parte por entender y por darle mucho valor a lo que hace un profesor en la sala de clase. Entender que no porque yo sé hacer sumas, no porque todo el mundo dice, oye, pero si la matemática de la educación básica es súper fácil.
No es así, es un tipo de conocimiento muy profundo, y cuando yo quiero que los niños desarrollen procesos complejos de pensamiento, necesito un profesional que tenga unas capacidades muy complejas. Claro, y también transmitir de alguna manera la necesidad de no solamente llegar a un resultado en una ecuación, por ejemplo, en una suma, sino de entender por qué se llega a eso. Exactamente. Ahora eso es lo que se dice, que se le da mucho más valor al proceso que al resultado. Claro. Absolutamente. Eso es algo que es lo que ahora se valora. Y cosas que también veían en el reportaje, como el trabajo en equipo, como en la búsqueda de soluciones, pensamiento creativo. Todas esas son cosas que un profesor tiene que desarrollar. Y si tú piensas, eso no parece tan obvio como un profesor lo hace. Entonces, ese profesional, en todas las economías que han mejorado, es porque ese profesional ha ganado un estatus y ha ganado una preparación, ¿no es cierto? Tiene una preparación profesional que lo prepara para este nuevo desafío de la vida, digamos, de su vida profesional, que es formar estos niños que tengan estas capacidades complejas para usar la matemática en su vida diaria, digamos. Bien, vamos a seguir revisando lo que hacen en el centro justamente para poder repensar lo que es la enseñanza de las matemáticas. Una de las claves, de hecho, del trabajo que realiza el área de educación de CMM es generar proyectos para fortalecer las capacidades de los docentes de matemática. Uno de estos trabajos se llama Suma y Sigue. ¿De qué se trata? Lo conocemos en el siguiente reportaje. Uno de los proyectos que ha desarrollado el área de educación del Centro de Modelamiento Matemático, CMM, es el programa Suma y Sigue. Se trata de cursos B-Learning, es decir, con modelos virtuales y presenciales hechos para profesores de básica que imparten el curso de matemáticas. El objetivo del programa Suma y Sigue es fortalecer los conocimientos disciplinares y pedagógicos de los profesores de educación básica, pero los conocimientos que son necesarios para enseñar matemática. El currículo de educación en esta área, tanto en Chile como en el mundo, promueve el desarrollo de habilidades como resolver problemas o modelar situaciones. En el CMM creen que para conseguir esto es importante volver a entender o resignificar los conceptos matemáticos. Hasta ahora, la enseñanza ha apuntado a aprenderlos de memoria y de manera abstracta, sin darnos cuenta que estos conceptos aparecen a diario en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el concepto de las fracciones, que uno las ve, aparecen de distintas maneras. Yo a veces digo, mira, tengo un montón de dulce y me voy a comer la mitad, pero también a veces multiplico. Y digo yo, bueno, ¿qué tiene que ver eso con los dulces que estoy comiendo, no? Entonces, eso viene porque hay muchos conceptos, como por ejemplo el de las fracciones, que tienen como distintos significados dependiendo del contexto y dependiendo del tipo de problemas que yo esté haciendo. Así que los profesores muchas veces tienen que ampliar esos significados. Por otro lado, hay muchas cosas que nosotros todos damos por hecho, que las tenemos tan absorbidas que no nos hemos detenido a lo mejor a pensar en esos significados. Entonces también uno quisiera que los profesores tuvieran oportunidades de reflexionar profundamente acerca de esos conceptos y entender cuál es su sentido. El profesor se va involucrando en estas actividades y va siendo parte de esta necesidad de construir la matemática de una manera distinta y no ver la matemática como tradicionalmente se ve, ¿no es cierto?, como una definición, 2 puntos, ejemplo, no, sino que va siendo parte y se va viviendo la necesidad de poder construir un conocimiento nuevo. Este programa, que fue desarrollado en conjunto con el Ministerio de Educación, ha sido utilizado de manera gratuita por cerca de 1.400 profesores de la región metropolitana, la de O'Higgins, la de Atacama, la de Coquimbo y la de la Araucanía. La propuesta del aprendizaje que hubo ahí fue bastante motivadora en términos de presentar una forma de aprender de manera más didáctica, mucho más cercana y muy contextualizada. Y eso abre la posibilidad de pensar la matemática mucho más cercana y aplicable en todo contexto, digamos, en toda instancia. La intensidad del curso fue ciertamente difícil para mí. Me encontré con que todo lo que yo sabía lo podía mirar desde otra perspectiva y que a la vez podía enseñarles a mis alumnos no desde un lugar, sino que desde 3, 4 formas diferentes, situaciones diferentes, el mismo contenido, y así facilitar el conocimiento y la adquisición de los niños que tienen diferentes formas de aprender. Para el área de educación del CMM, son 3 los próximos desafíos que enfrenta este proyecto. El primero es ayudar a que los profesores lleven hasta las salas de clases los conocimientos que adquieren con los cursos.
también quieren apuntar a trabajar con docentes en formación inicial y finalmente generar una estrategia para llegar de la mejor forma a la mayor cantidad de usuarios. En marzo de 2018, el programa Suma y Sigue fue premiado por la UNESCO por su aporte a mejorar la enseñanza de las matemáticas. Para el CMM, este es un impulso más para seguir trabajando en esta dirección. Regresamos al programa, estamos conversando con Salomé Martínez, directora del área de educación del Centro de Modelamiento Matemático. Salomé, cuéntanos un poquito, tú me decías de hecho en la pausa, esta es mi guagua, el programa sí. Suma y Sigue, ¿ya? Reconocida también por la UNESCO, ustedes van a recibir un premio, pero más allá del premio está el reconocimiento de que se está haciendo bien ese trabajo. Vamos un poquito de fondo, ¿a qué apunta? ¿Cuál es el objetivo de este programa? Mira, nuestro programa apunta a que los profesores puedan, lo que hablaba un poco antes, como experimentar la matemática, aprender la matemática de una manera que es coherente con la manera en que uno busca que ellos la enseñen. Es súper ambicioso porque es reenseñarle a ellos. Sí, es que ellos redescubran conceptos, que aprendan matemáticas de una manera que tenga mucho más sentido, que aprendan a través de problemas, a través de analizar situaciones, que vean cómo los conceptos van surgiendo. Es un programa de cursos que tiene mucho apoyo tecnológico, nos hacemos uso de la tecnología, en particular como una herramienta para que los profesores puedan comunicar, el tema de poder visualizar, por ejemplo, de poder visualizar conceptos, de poder visualizar esquemas con los cuales yo resuelvo un problema. Y como yo te decía, de qué manera yo puedo mostrar la matemática, porque hay muchas maneras de comunicar conceptos. Ahora que estamos en la época, digamos, en esta época, uno comunica de muchas maneras, y este programa hace un esfuerzo sostenido y coherente a través de todo el programa de poder comunicar conceptos, de poder acercar la matemática desde muchas maneras distintas. ¿Busca cosas tan específicas como, por ejemplo, dejar de lado la pizarra? Que es un clásico en las matemáticas. Exactamente, o sea, yo diría que efectivamente este es un curso donde la matemática, para aprenderla hay que trabajarla, ¿ya? Los profesores, si tú quieres, estos cursos salen como de los cursos, de estos típicos cursos MOOC que uno ve, donde realmente muchos son muy expositivos, donde a alguien le cuentan una historia y después trabaja, después practica, sino que para yo poder, por ejemplo, aprender fracciones, me tengo que ver enfrentado a situaciones donde tengo que usar fracciones. Volvemos al punto, visualizar, acercar, hacer más del día a día la matemática. Absolutamente, visualizar, concretizar, es modelar este concepto. Claro, porque también uno se abstrae, pero tampoco es irse a la rama. No es un número con una raya y otro número, sino que yo lo puedo conceptualizar de alguna manera, con algún esquema, con algún diagrama. Hay muchas maneras de conceptualizar las fracciones, depende de la situación, depende del problema que yo esté estudiando, y esos son temas que los profesores tienen que manejar. Y que hay que hacer un esfuerzo por hacerlo interesante para el profesor, por hacerlo desafiante y porque lo vea en conexión con su labor profesional. ¿Cómo ha sido la recepción y experiencia con los profesores que están en este programa? Los profesores... Porque debe ser, y ahí me pongo en el caso, de ser bien desafiante y con algo de miedo llegar a que te digan, oye, la matemática hay que enseñarla de otra forma, derribar lo que a ti te enseñaron, desde no solamente lo que estudiaste en la universidad o el centro de formación, sino también desde tu escuela. Claro, desde tu experiencia como estudiante. Claro. Mira, yo creo que los profesores, nosotros trabajamos con profesores de enseñanza de educación básica, son muy atrevidos en el sentido en que les encantan estos desafíos. Yo creo que muchos de ellos están hace mucho tiempo buscando nuevas maneras para encantar a los estudiantes. Es algo que ellos ven que necesitan, porque uno hace una labor y tú siempre estás buscando cómo mejorarla. Y yo diría que ellos son muy lúdicos, son muy creativos, profesoras y profesores, y estos cursos de alguna manera se aprovechan de eso, porque los cursos son, como se vio un poco en el reportaje, son muy coloridos, son muy entretenidos, hay muchas historias que van ocurriendo, y entonces de alguna manera es muy atractiva, yo diría, les ha resultado muy atractivo y interesante y distinto a lo que ellos esperaban como un curso, porque es un curso que está muy centrado en el hacer, en el para que yo aprenda tengo que hacer. Tú hablabas de imprimirle atractivo y vamos a también conocer cómo se puede imprimir pasión, que para los que no están muy ligados con la matemática se da mucha pasión, específicamente porque resolver problemas está en la base del trabajo que los matemáticos realizan en su vida profesional.
profesional. Y es además también la base de otro de los proyectos que se está desarrollando en CMM para ayudar a mejorar la calidad de la educación en este aspecto. Lo revisamos en el siguiente reportaje. Resolver problemas es una de las capacidades centrales que un estudiante del siglo XXI debe desarrollar en el colegio. De hecho, en 2012, el Ministerio de Educación hizo explícita la incorporación de esta habilidad dentro del currículum de educación. Lo interesante de la matemática, lo que emociona a los matemáticos, lo que emociona a las mujeres que hacen matemáticas, es resolver problemas. Entonces, si la resolución de problemas no está en la clase de matemáticas, estamos en un problema. Es como tener una escuela de fútbol donde se hacen clases teóricas y nunca se juega la pelota. Con la intención de fomentar la resolución de problemas en los colegios, hace 3 años que el área de educación del Centro de Modelamiento Matemático, en conjunto con el Centro de Investigación Avanzada en Educación, está implementando la iniciativa ARPA. Se trata de talleres dirigidos a profesores de matemáticas, en donde se les enseña a trabajar este tipo de actividades para que luego ellos lo apliquen con sus alumnos. Se basa en el hacer y en el reflexionar. En una primera instancia, entonces, el docente participa como estudiante, trabajando de manera grupal, y luego se saca este rol para reflexionar sobre de qué manera la actividad propuesta se puede llevar a su sala de clase. Cerca de 4.000 docentes de Arica a Punta Arenas han participado en los cursos o talleres de ARPA. Los estudios que se han aplicado posteriormente en los alumnos de estos profesores arrojan importantes cambios en las salas de clases. Los estudiantes se atreven a responder más, ¿ya? Entonces, frente a hojas que inicialmente estaban en blanco, ahora aparece algún tipo de registro. También hay otras investigaciones que se hizo un grupo de integrantes del equipo y allí, por un lado, pudieron ver que se generan de manera automática roles al interior de los grupos. Entonces, en una primera instancia hay un estudiante que es el estudiante que propone una manera de trabajar, mientras que hay otros que pueden observar, pero a medida que transcurre el tiempo, son todos los integrantes del grupo los que actúan de manera propositiva. Entonces se demandan entre ellos, se piden participación. Tal como revelan las investigaciones realizadas, la resolución de problemas no solo apunta a que los niños entiendan las matemáticas, sino a que además desarrollen una serie de habilidades que no están relacionadas exclusivamente con el aprendizaje de esta asignatura. En matemática tengo la capacidad, cuando resuelvo problemas, de buscar alternativas, de persistir, de perseverar en alternativas, de equivocarme y pararme, ¿ya? Una habilidad humana fundamental, tener cierta resistencia a los fracasos, ¿ya? Cuando yo resuelvo problemas, con éxito me siento bien, mejora mi autoestima. Cuando yo resuelvo problemas con otro, yo soy capaz de aprender del otro y enseñarle al otro, o sea, participo en una comunidad. Cuando yo escribo la solución, estoy desarrollando mi capacidad de comunicación escrita. Ahora, esto de resolución de problemas en general es muy amplio porque involucra muchas habilidades humanas, porque se trata de algo extremadamente básico para el ser humano. El compromiso de la iniciativa ARPA es potenciar estas habilidades, generar un ambiente colaborativo en las salas de clases y hacer que la matemática sea accesible a todos los alumnos. Es así como en el CMM creen que se generará un verdadero cambio en la enseñanza. A ver, los seres humanos vivimos de problemas día a día y finalmente, aquí yo lo entiendo, Salomé, el programa ARPA busca que la matemática sea un catalizador de soluciones y también demostrar que la matemática no es un cuadrado, sino que son varias alternativas. Exactamente. Mira, la resolución de problemas está absolutamente en el centro de lo que hacen los matemáticos y de lo que hace todo el mundo, de lo que hacen los científicos, de lo que hacen los ingenieros, de lo que hace cualquier profesional. Tiene que resolver problemas de su ámbito. Entonces, a través de la resolución de problemas, que trata problemas matemáticos, aparte de aprender matemática, de darles, de nuevo, significado a la matemática, tú puedes desarrollar un montón de habilidades que son absolutamente importantes para tu vida, que tienen que ver con la perseverancia, que tienen que ver con negociar significados con otros. O sea, que hay todo lo que decía en el reportaje, hay todo de repente de negociar y de convencer al otro de tu respuesta.
tiene que ver con los problemas, si vienen del contexto, por ejemplo, tú lo abstraes, ¿no es cierto?, a la matemática, después tienes que volver y darle un significado en la situación que tú estás generando. O sea, hay una serie de habilidades que son absolutamente cruciales para la vida, digamos, en el siglo XXI y que se pueden desarrollar a través de un trabajo sostenido en la resolución de problemas. Es difícil para los profesores actualmente poder tener esa visión de que el problema, además de presentar una situación que se le puede entregar al alumno durante la vida, tiene que ser atractiva, que puede generar pasión, que puede decir, mira, y llegar a un resultado donde hay múltiples resultados. Claro. Yo diría que de nuevo es cuál ha sido tu experiencia como aprendiz. O sea, yo al menos no aprendí matemática resolviendo problemas y probablemente a muchos profesores les pasa lo mismo. Uno siempre le tiene susto a enfrentarse a un problema donde yo no sé cómo resolverlo a priori. Claro. O sea, yo no sé que yo aplico una fórmula y lo resuelvo, sino que es un problema que requiero a veces hasta hacer supuesto, como tú decías, a veces es un problema que va a tener muchas soluciones. Claro, rompe un paradigma también de los que estamos fuera de la matemática, donde pensamos que tiene un inicio y tiene un final. Absolutamente. Es bien, no sé si cuadrado el concepto, pero sí está determinado por ciertos patrones. Aquí pueden haber distintas posibilidades. Absolutamente. O sea, los problemas abren un abanico de interpretaciones, abren un abanico, tú puedes hacer supuestos, tú puedes simplificar el problema, puedes resolverlo de muchas maneras además. Entonces yo diría que a los profesores en general les produce un poco de vértigo y como a cualquiera de nosotros nos produciría si te piden hacer algo de una manera en que tú no estás acostumbrado a hacerlo. Entonces el programa ARPA hace un trabajo muy interesante con los profesores para que ellos también tengan una vivencia significativa respecto a resolver problemas y a través de esa experiencia, ¿no es cierto?, ellos puedan entender también las distintas dificultades y los procesos que los alumnos viven en esta experiencia de trabajar la matemática a través de la resolución de problemas. Bien, se nos acaba el tiempo, un tema súper apasionante, súper interesante, especialmente para los que en el colegio para nada en matemática, así que qué bueno que también haya una idea con respecto a que hay que ir cambiando las formas de enseñar. Por supuesto. Salomé Martínez, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Bien, y llegamos al final de este capítulo de Exploradores. Les contamos que pueden acceder a los contenidos de esta nueva edición. La repetición también el viernes a las 8:30, el sábado a las 5:30 de la tarde y el domingo a las 15 horas. Además, todos los capítulos de Exploradores, como siempre, en nuestro sitio web www.24horas.cl. Será hasta la próxima. Que esté muy bien. Chao, cuídense. Chao.